Gracias, Nicolás. Y Nicolás ya puso el tema aquí para discutirlo. ¿Y para discutirlo con quién? Con el mismo ministro de Justicia que ya está en línea, Fernando Castañeda. ¿Cómo está, ministro Castañeda? ¿Cómo está? Buenos días. Nosotros preocupados por la situación en los penales. Son varias las preguntas que tenemos. Primero que nada, ¿cuántos infectados hay, tanto a nivel de trabajadores del INPE como a nivel de internos? Sí, bueno, lo primero que habría que decir, y digamos antes de pasar a los temas de fondo, bueno, en primer lugar, como ustedes saben, el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial del Peruano la aceptación de la renuncia del presidente del INPE, ¿no?, que forma parte del Consejo Penitenciario. Bueno, es una situación, digamos, que primero hay que ser algo sin reconocer que el señor Villar asumió la jefatura del INPE un medio de una pandemia, ¿no?, una pandemia nueva, ¿no?, y eso obviamente no es algo fácil. El señor Villar ha tomado un conjunto de medidas simultáneas a la vez ante una situación desconocida. Exitosa. Y evidentemente esto nos obliga a tomar un conjunto de decisiones día a día y a reforzar nuestro compromiso de seguir trabajando, ¿no? Como ha dicho el señor presidente de la República ayer, nosotros, por lo menos, digamos, en mi caso especial, ¿no?, del sector justicia, yo no tiro la toalla, yo sigo luchando, bregando ante una situación desconocida, reforzando las medidas, y sin duda alguna son las medidas que se vienen anunciando día a día. No solamente son ofrecimientos, sino son cuestiones concretas, ¿no? ¿Hay candidato de una nueva persona para ser jefe del INPE? Bueno, se está buscando un perfil, pero por las normas del INPE, por las normas del INPE, y eso es bueno aclararlo también, y eso ha pasado también en gestiones anteriores. El INPE se gobierna organizativamente, no solamente, la cabeza más visible es el presidente, pero el presidente representa a un colegiado que es el Consejo Penitenciario. Sí, claro. ¿No? El señor Rafael Castillo es el vicepresidente de ese Consejo Penitenciario, ¿no? Tiene experiencia en temas de seguridad, ha trabajado en el Mininter, en SUCAMEX, ha sido jefe de asuntos internos del propio Instituto Nacional Penitenciario y funcionario de alta dirección también en gestiones pasadas. Es decir, no es una persona que desconozca qué es lo que ocurre en el INPE, ¿no? Más bien, digamos, tiene un conocimiento y viene intensificando todas las medidas que actualmente se vienen haciendo a lo largo de los centros penitenciarios, ¿no? Ahora, el señor... Eso es lo que tendría que mencionar en relación al cambio, por ejemplo, el señor Villar dijo que ante las críticas por los motines, por lo que está sucediendo con los penales, es que él presenta la renuncia. ¿No pudo con este tema de la crisis? No, lo que ha pasado es que el señor Villar presentó su renuncia por motivos personales, y tú sabes que cuando, digamos, presenta uno de ese tipo de renuncias, son cuestiones que están dentro de la esfera del propio funcionario, servidor público. Yo le agradezco al señor Villar porque, como te digo, en medio de una pandemia asume este compromiso sin precedentes. Hay que recordar lo siguiente, ¿no? Y es bueno también que la ciudadanía lo sepa. Yo lo nombro al señor Villar porque él fue jefe del Programa Nacional de Centros Juveniles, y el Programa Nacional de Centros Juveniles tiene una infiltración mínima, ha hecho una organización, y es una organización muy importante de todos los centros juveniles a nivel nacional que nosotros recibimos del Poder Judicial, y en base a ese trabajo comprobado y objetivo es que se le nombra como jefe del INPE, ¿no? Justamente por la experticia que había demostrado, no digamos, declarativamente, sino en los hechos, porque yo había evaluado su trabajo en centros juveniles. Bueno, pero frente a una pandemia desconocida como la que estamos enfrentando, obviamente son situaciones que desbordan los motines que felizmente ya no se están produciendo, justamente porque se están ahondando todas las medidas día a día con la finalidad de frenar no solamente los motines, sino también intensificar todo lo que es la distribución de mascarillas, equipos de protección, el fortalecimiento del equipo médico, porque recordarás que frente a esta pandemia ha habido mucho temor, ¿no? Entonces equipos médicos y agentes penitenciarios han renunciado justamente por temor a contagiarse, no solamente en el ámbito penitenciario. Y otros se han contagiado. Exactamente, porque, digamos, estamos ante un virus obviamente altamente contagioso en donde ni siquiera se sabe la cura, se han tomado las medidas de prevención,
Y no obstante ello, digamos, seguimos batallando, porque, digamos, nosotros no vamos a tirar la toalla, seguimos batallando. Es decir, donde hay un problema, le metemos una solución, surge un problema adicional y seguimos batallando. Me gustaría saber cifras, ministro, las cifras de infectados con respecto a los trabajadores y con respecto a los internos. A los trabajadores hay 295 positivos y hasta el último reporte y 1.728 negativos. 3 trabajadores han sido dados de alta, hay 262 en su domicilio, 23 recibiendo asistencia en hospitales, ¿no? Y 7 trabajadores fallecidos, a quien reconocemos, lamentablemente han fallecido, ha habido todo un trabajo detrás. 7. ¿No? En materia de internos ha habido 1.936 pruebas. En total se han aplicado aproximadamente unas 4.000 pruebas entre internos y trabajadores. Se vienen aplicando las 13.000 rápidas. Hay 898 positivos y 1.038 negativos. De esto habría que decir que hay 9 internos dados de alta, progresivamente, porque obviamente ya van pasando sus cuarentenas. Hay 750 internos en penales que están, digamos, en aislamiento, de los cuales hay una gran proporción de internos que son de Sarita Colonia, digamos, si bien es cierto, el penal no ha sido dado de alta en su totalidad. Esperamos que la próxima semana ya progresivamente todo este gran bolsón de internos sea dado de alta por el reportaje que salió el fin de semana sobre cómo se procedió en Sarita Colonia. Hay 88 en centro médico y hay 60 internos fallecidos. Ese es el impacto. Perdón, ¿cuántos? ¿60? 60 fallecidos a nivel de internos. Ese es el impacto de 97.000 internos, han 60 internos fallecidos y a nivel de trabajadores 7, ¿no? Ese es el impacto hasta el momento que ha tenido el coronavirus en penales, y sin duda alguna, si no lo hubiésemos tomado todas las medidas que se han tomado, que han sido simultáneas, sin duda el impacto hubiese sido mayor, ¿no? Ahora, nos llega información sobre los lugares de aislamiento en cada penal. Por ejemplo, el Lurigancho, nos llega información que ya había problemas de hacinamiento en el Lurigancho hacía mucho. Y nos han instalado módulos de vivienda fuera del penal, ¿de acuerdo? Gracias al Ministerio de Vivienda hemos distribuido 60 módulos de vivienda. Se trasladan estos módulos a los principales penales, ya están instalados alrededor de 20, ¿no? Con la finalidad de justamente atender, ¿no? Ahí en Lurigancho se han instalado algunos de estos módulos y estos se complementan, depende de cada penal, porque y ahí este es un problema también estructural, cada penal tiene una facilidad de zona de aislamiento, por así decirlo, natural, pero hay otros penales que por la propia configuración de cómo han estado históricamente, es más complicado. Y además el otro tema es que las poblaciones por lo general se han acercado, si bien es cierto el penal en su oportunidad estaba alejado de la población, con el tiempo las poblaciones se han acercado al penal, entonces es más complicado hacer zonas de aislamiento. Exacto, pero eso no implica, eso es un problema que lo enfrentamos. ¿Y cómo lo enfrentamos? Bueno, más módulos de aislamiento, generamos el tema de San Jorge. El tema de San Jorge ya está acondicionado totalmente, gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda, que nos ha facilitado estos módulos. Ya hemos trasladado la totalidad de internos de la carceleta al ex penal de San Jorge. Actualmente se viene fumigando la carceleta en horario doble por la finalidad que se pueda reabrir y de esa manera no se genera algún impacto negativo sobre el funcionamiento. Con respecto a la reacción de los trabajadores del INPE, nos dicen, por ejemplo, y usted nos lo confirmará, que los trabajadores del área de enfermería del Lurigancho han salido positivos y que ya muchos trabajadores tienen miedo a ingresar a trabajar. ¿Esto es cierto? Hay en general temor, y además hay que precisarlo. Te respondo en dos partes la pregunta, ¿ya? Lo primero una introducción y lo segundo la respuesta directa a la pregunta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos problemas en solamente algunos penales. Hay penales y regiones de penales, porque el INPE se divide en 8 regiones, que por ejemplo los penales del sur no tienen mayor infiltración, a pesar de que las normas, las disposiciones que se han dado son idénticas para todos los penales. Unos tienen mayor infiltración que otros y otros no reportan. Eso es un elemento muy importante a ser investigado, ya dispuesto a que se investigue post-COVID,
cómo así, existiendo la misma orden respecto de cada penal, idéntica, se ha cumplido en algunos penales a cabalidad, evitando la infiltración, y en otros se ha producido infiltraciones medianas, pequeñas, y en otras grandes, como el caso de Sarita, ¿no? No, y lo segundo es que, efectivamente, por ejemplo, en algunos penales no existe este miedo a trabajar. Lo que ha existido más bien es un reforzamiento y un trabajo colaborativo de la autoridad del penal incluso con los internos y delegados. Ha sido un trabajo de sinergia con la finalidad de implementar todas estas medidas del cordón sanitario, del lavado de manos, de la desinfección, de las fumigaciones. Ha habido, y eso se demuestra a través de la página web del INPE, que publica lo que vienen haciendo en algunos penales. En otros no. Ha habido una infiltración a pesar de estas medidas, y obviamente, por ejemplo, en aquellos casos de penales en donde ha habido situaciones complicadas, como el que mencionas, ha habido abandono del personal, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que reforzar. O sea, como te digo, estamos en una pandemia y se presenta ese tema, inmediatamente el INPE toma acción, vuelve a supervisar y vuelve a hacer, y la persona o el trabajador sale, se trata de recontratar o se trata de mover de otro penal con la finalidad de apoyar. La idea es que todo se suma, todo se apoya, pero obviamente... Pero ha habido una demora porque el ex jefe del INPE, el señor Villar, reconoció con nosotros en Exitosa que hubo una demora en el tema de las pruebas. ¿Esta demora no ha cobrado la situación que tenemos ahora? Ahora, ahí hay que explicar lo siguiente, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, las pruebas son importantes, ya, porque obviamente permiten pues dilucidar, ¿no?, quién es positivo y negativo, pero la premisa que con buen criterio ha trabajado el Consejo Penitenciario es que hay que actuar al margen de si llegan o no las pruebas, porque no podemos estar supeditados a que lleguen. ¿Por qué? Porque las pruebas no las hacemos nosotros, ni las producimos nosotros, sino que dependen de un tercero. Entonces, pero el material de seguridad sí depende de ustedes, y el material de seguridad también llegó tarde. No, ya, claro, pero había material de seguridad previo que se repartió y se solicitó. Ese material de seguridad tampoco, al ser material de seguridad, de bioseguridad, lo provee el sector correspondiente a través de las compras corporativas, ¿no? El INPE tiene documentado todos los pedidos que ha hecho a las entidades respectivas, y nosotros vamos a ir a la Comisión de Fiscalización. Justamente nos interesa mucho el poder explicar todo lo que se ha realizado, tanto a nivel de política, que es en el caso del ministro, como a nivel ya de los procedimientos y la ejecución de todo lo que se ha hecho, para que la comisión tome luz y vea cuáles son efectivamente todas las instituciones que tienen acá una competencia, ¿no? Usted mismo ha hablado, ministro, usted mismo ha hablado de revisar los procesos de las prisiones preventivas. Sí, ese es un punto clave. Mira, ahí también, con mucho respeto, yo he venido insistiendo respetuosamente al Ministerio Público, al Poder Judicial, de que puedan, efectivamente, la Fiscalía de la Nación y el doctor Lecaros, presidente del Poder Judicial, exhortaron a sus jueces y a sus fiscales que pudiesen revisar de oficio. Pero como es una exhortación, entonces los jueces y fiscales son autónomos. Entonces los jueces y fiscales hacen caso a la obligación que se establecen en las normas. A la norma. A la norma. Pueden haber exhortaciones. Entonces, como los jueces y fiscales no han reaccionado, salvo excepciones, a la exhortación, es que nosotros el día de ayer hemos elaborado un proyecto de ley con la finalidad de que el Congreso pueda revisar de manera urgente este proyecto para que puedan establecer que de oficio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa de oficio? Exitosa. Que sin pedido de parte, sino el juez, por motu propio, el juez, él solito, decide revisar las prisiones preventivas de delitos obviamente no graves, ¿no? Ahora tú dirás, pero esta situación va a solucionar, impacta dentro de la masa de procesados, de unos 35.000 procesados, hay por lo menos 10.000 que calzan dentro de esta... ¿Cuántos ya han salido de prisión preventiva? ¿Cuántos ya han salido de los penales? Bueno, esa cifra exacta de prisión preventiva todos los días salen por cumplimiento de pena, ¿no? Ese dato exacto lo tiene el registro penitenciario, que te lo puedo alcanzar apenas terminar la entrevista, pero existe. Todos los días
esa gente los penales, ¿por qué? Porque cumplen su condena. Claro. Y ahora, habría que decir también lo siguiente para que no se desinforme a la ciudadanía, ¿no? Porque a veces uno escucha por ahí algún comentario que dice, bueno, pero el Poder Ejecutivo, ¿por qué no lo hizo en el marco de la delegación de facultades, no? ¿Por qué le echa la pelota al Congreso? Bueno, habría que decir acá lo siguiente, nosotros en su oportunidad, ya hace varias semanas, solicitamos la delegación de facultades. Y en la delegación de facultades justamente solicitamos expresamente, y así lo tenemos, que se nos pueda conceder la generación de mecanismos o comisiones o situaciones que puedan efectivamente incidir en la situación de los procesados, es decir, de los internos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo solicitamos, pero este pedido que fue agregado al pedido de la Nación de Facultades, la representación nacional lo eliminó, es decir, no nos autorizaron a nosotros a establecer mecanismos de desacinamiento que pudiesen, porque desasinar es el hecho concreto, pero para desasinar, es decir, para que alguien salga de la cárcel, en términos jurídicos tú lo que estás haciendo es estás modificando su situación jurídica, ¿de acuerdo? Y para Exacto. modificar la situación jurídica, yo tengo que tener la autorización del Congreso. Yo como Ejecutivo, yo no puedo alegremente decir... Claro, queda claro. Queda claro. Entonces, pero eso es importante que se sepa, porque... sí, para que no se confunda para que la no gente. Se confunda. Nosotros solicitamos esa oportunidad, nos negaron, y ahora como el Poder Judicial, en ejercicio del artículo 107 de la Constitución, al tener iniciativa legislativa, no ha presentado un proyecto de ley, entonces nosotros estamos presentando. Pero ministro, ¿qué tan importante es también acelerar un poco los procesos, no? Porque, por ejemplo, Susana Villarán debería de salir con comparecencia y ella sigue internada en el penal. ¿Cuál es el proceso que está demorando la salida? ¿Es una persona vulnerable? El proceso es el mismo de todos, es el Poder Judicial que notifica al INPE, se notifica a la policía encargada del tema para que verifique el domicilio y de ahí el INPE con esa documentación procede inmediatamente. Es decir, el INPE tampoco es que se entere en la noticia y escarcela, sino que requiere formalmente de la documentación del sistema de justicia, ¿no? Pero se requiere de acelerar el proceso. Susana Villarán tiene que salir en un arresto domiciliario. Para eso la policía tiene que verificar el domicilio donde va a pasar esta temporada de arresto domiciliario, y esos procesos generalmente demoran, ¿no es cierto? Demoran algunos días, por la pandemia se han acelerado. Sí se han acelerado entonces. Sí, sin duda alguna, y además la disposición es que la parte administrativa del INPE esté atenta para que justamente no se produzcan demoras y malestar, pero como te digo, el INPE es el órgano receptor, quien tiene que dar la información de la excarcelación en primer lugar y del cumplimiento de requisitos es la policía, en este caso judicial, ¿no? Bueno, UPP ha anunciado que piensa denunciarlo a usted constitucionalmente. Bueno, digamos, cada congresista tiene la atribución, eso es parte de la democracia, ¿no? Yo como ministro de Justicia tengo... ejerciendo mi cargo al máximo, en una situación de pandemia nueva, desconocida, con nuevos retos. Ahí está mi trabajo, yo no arrugo, yo sigo ahí y mientras esté en el cargo, porque yo dependo del señor presidente de la República, voy a dar lo máximo que esté a mi alcance. Claro, pero ellos hablan de una incapacidad para enfrentar el tema de los penales. Unión por el Perú, la bancada, está hablando de una incapacidad del ex jefe del INPE, que ya renunció, y de usted para enfrentar el tema de los penales en esta pandemia. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, como te digo, hemos tomado todas las medidas, tenemos la cronología de las medidas normativas, de gestión, de política que se han tomado. Sería bueno primero que se pudiesen enterar qué es lo que se ha hecho para que, digamos, se pueda tener una conclusión basada en evidencia, ¿no? Ministro, ¿usted no cree que en algún momento actuaron lento con respecto a los temas que tenían que solucionar con respecto a los penales? Yo tengo en el cargo 2 meses y medio, ¿de acuerdo? Y cuando yo digo esto, un poco la gente se sorprende un poco más, ¿no? Porque a pesar de que tenía esto y se declaró, yo cuando asumí el cargo tuve un mes
en el cargo 3 semanas aproximadamente, con la finalidad de preparar la exposición ante el Congreso de los decretos de urgencia que se habían dado en el interregno. ¿Recuerdas? En el terreno parlamentario se dieron un conjunto de decretos de urgencia y nos estamos preparando arduamente para la sustentación en el Congreso. Ante la llegada progresiva del coronavirus a nivel mundial es que se empiezan a activar las alarmas y desde el momento en que se declara la emergencia sanitaria no hemos parado en tomar medidas. Claro, no hemos parado. Hemos verificado la existencia de los planes en el INPE. Existen 3 planes anti-COVID en el INPE, modificados sucesivamente con la finalidad de ajustar. O sea, no es que no existan planes ni protocolos. Pero en algún momento los mismos trabajadores del INPE salieron, ministro, a decir que no tenían los equipos de seguridad necesarios, que no se habían hecho las gestiones a tiempo. ¿No hay un mea culpa con respecto a los plazos? Yo he solicitado obviamente información, o sea, yo no me quedo paralizado. Cuando ustedes, los periodistas, informan, no es que yo escucho y digo, ay, qué lamentable. No, inmediatamente yo digo, ¿qué ha pasado en tal penal? ¿Qué se ha hecho acá? ¿Qué se ha hecho acá? Bueno, y las explicaciones son, en algunos penales se ha actuado bien, en otros penales regular y en otros penales mal. Es decir, hay que establecer el nivel de responsabilidad porque hay que recordar que las órdenes son para todos. En algunos penales la han cumplido a rajatabla y en otros penales parece que no. De hecho que no, porque si no, ¿por qué se han producido? Hay que recordar también que cada penal tiene un director, tiene alcaides. Existe un director regional encima del director que tiene que supervisarlo. Entonces, hay toda una estructura que debe funcionar. Si en algunas regiones, en algunos penales no ha funcionado, eso será justamente objeto de la investigación correspondiente. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por esta... Solamente decirte, para que no quede todo en, digamos, en ese punto, es que el día de hoy también se ha publicado, para que no se diga que solamente, digamos, declaro cosas, ¿no? Y cosas que se van a hacer. El día se ha publicado el bono de 720 soles para los trabajadores del INPE. Yo lo solicité